Comenzamos la clase entonces con la pregunta abierta en uno. Eh, mm, ¿Se violan los derechos humanos en Chile? Cedo la palabra a ustedes para quien quiera responder. Sí, profe, sí se violan. Profesor. Profe, en la situación que se ha violado los derechos humanos antes, o sea, lo que claro, normalmente el año pasado con el estallido social hubo mucha violación de derechos humanos y el 73 también. Profe, una compañera dijo que en las situaciones del estallido social del año pasado y también en el 73 y otra dijo, no me acuerdo. Igual hay un derecho que dice
que todos tenemos derecho a la protección contra la discriminación, y lo que más se ve en Chile es la discriminación en muchos ámbitos. Bien. Sábado 14 de diciembre del 2019. Diario Uchile. Radio.uchile.cl. Comisión Chilena de Derechos Humanos. Informe ONU sugiere que violaciones a los derechos humanos son sistemáticas. Reiteramos la necesidad de evitar se consagre la impunidad en nuestro país, resalta el comunicado de la Comisión. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en un comunicado, valoró el informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque en primer lugar, para la Comisión Chilena de Derechos Humanos, o CCHDH, reafirma lo ya constatado por informes anteriores de organizaciones internacionales, como los emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que en Chile se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Además, la Comisión estipula que estas violaciones a los derechos humanos, al haberse cometido en forma sucesiva durante un periodo de tiempo y habiendo afectado a un grupo numeroso de personas, tienen no solo el carácter de graves y masivas, sino además el de sistemáticas. Abro comillas. Si bien el informe no lo señala expresamente, lo sugiere al señalar que ciertas violaciones a los derechos humanos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y sus víctimas. Cierro comillas. También, en el comunicado señalan que concuerdan con el informe en que vastos sectores de la sociedad han sido especialmente reprimidos por alzar su voz contra el abuso institucionalizado, la injusticia y la desigualdad, como los niños, niñas y adolescentes, los estudiantes, las mujeres y la comunidad LGTBI, los migrantes, los mapuches y los trabajadores activos y pasivos. Abro comillas, valoramos el que se señale a la desigualdad social y económica como una de las causas que dio inicio a las manifestaciones masivas. Se constate la concentración de la riqueza en nuestro país y que se recomiende abordar la situación de los derechos sociales y económicos al tenor de lo señalado por los órganos de control y supervisión de Naciones Unidas. Cierra comillas, resaltó la Comisión. Asimismo, consideran que constituye un avance además,
que el principal órgano de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se pronuncie sobre el actual proceso constituyente, al señalar en su informe la necesidad de asegurar que el proceso de elaboración de una nueva constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. De igual manera, hicieron un llamado a las autoridades a no permitir la impunidad. Reiteramos la necesidad de evitar se consagre la impunidad en nuestro país y para impedirlo deben hacerse efectivas las responsabilidades penales de todos los autores, cómplices y encubridores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo a las autoridades civiles y jefes militares. El comunicado concluye con un llamado a reafirmar que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son obligaciones normativas ineludibles para los tres poderes del Estado, cuando se han producido graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y su exigencia, un deber ineludible del conjunto de la sociedad y sus organizaciones. Sábado 14 de diciembre de 2019, Diario Uchile. Bien. Hoy vamos a revisar dos conceptos sumamente claves al momento de comprender el, el sistema moral de los derechos humanos, ¿cierto? El, el constructo conceptual y por ende también cómo repercute directamente en lo político, en lo jurídico, en lo ético incluso. Vamos a trabajar con el concepto de igualdad y con el concepto de discriminación. Vamos a unir el concepto de igualdad con otros conceptos como por ejemplo justicia, política, y vamos también a revisar el concepto de igualdad en la noción dual entre hombre y mujer. Y luego vamos a revisar el concepto de discriminación. Vamos a intentar lograr dar una significación al vocablo discriminar y vamos también a tratar de encontrarle una definición técnica para ver si tiene algunas repercusiones luego en la vida social y política. Comenzamos entonces con el concepto de igualdad. ¿Qué significa cuando afirmamos que dos personas son, o dos objetos, son iguales?
que deben tener el mismo valor. Cuando decimos que dos personas o dos objetos son iguales, decimos que estos elementos, estas características que pueden tener para que sean iguales, deben al menos mantener una relación de igualdad, valga la redundancia. Sin embargo, esta igualdad la entendemos en términos lógicos como una igualdad que debe cumplir al menos tres propiedades. Propiedad número 1, ser reflexiva. Es decir que A es igual a A. Propiedad número 2, ser simétrica. Es decir que A es igual a B y B es igual a A. Propiedad número 3, ser transitiva. Es decir que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ser reflexiva, ser simétrica y ser transitiva serían estas tres propiedades de la relación de igualdad. Sin embargo, para el ámbito de las ciencias sociales, es importante recordar que cuando utilizamos el término igualdad, normalmente lo hacemos en un sentido normativo y no descriptivo. Es decir, cuando decimos que dos personas son iguales ante la ley, lo que en realidad queremos decir es que la ley debería tratarlas como iguales, porque de otra manera, esa ley estaría violando tal o cual artículo de la Constitución o de un tratado internacional. Bueno, nuestra perspectiva también de carácter normativo tiene algo, en la medida en que, como es obvio, no hay dos personas completamente iguales. A las ciencias sociales lo que les interesa es saber cuáles son las diferencias entre las personas que pueden ser tomadas en cuenta. Así, por ejemplo, a la economía le puede interesar la desigualdad del ingreso existente entre dos o más personas, porque de esa manera se puede hacer un cálculo de los impuestos que debe pagar cada una de ellas. La sociología puede dar cuenta las distintas formas de agrupamiento familiar que se producen en una sociedad, analizando las causas por las que unas personas tienen ciertos vínculos familiares y otras sostienen una forma diferente de convivencia. Podemos decir entonces, siguiendo a Laporta, que las ideas de la igualdad o de la desigualdad no están determinadas principalmente por hechos,
sino que son productos de la estructura normativa de la sociedad. Igualdad y justicia. Aparte de lo anterior, la igualdad dentro del pensamiento filosófico de la modernidad ha estado vinculada al concepto más amplio de justicia. Esto es lo que explica que la más importante formulación teórica sobre la justicia que se realizó en el siglo XX, la famosa teoría de la justicia de John Rawls, afirme como los dos grandes principios de justicia cuestiones que están inmediatamente relacionadas con la igualdad. Para Rawls, los dos principios a partir de los cuales habría que comenzar a edificar una sociedad justa, partiendo de lo que el propio Rawls llama la posición originaria, son los siguientes. Cita. Primer principio. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Segundo principio. Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que a. se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b. se vinculen con empleos y cargos asequibles para todos. Como se puede ver, el nexo que establece Rawls entre justicia e igualdad es inequívoco. A partir del primer principio se podría construir el mandato constitucional de la igualdad en los derechos fundamentales, que está establecido en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución, al menos mexicana. En la última parte del primer principio también está implícita la idea de que las libertades básicas no se pueden restringir con cualquier argumento, sino solamente en la medida en que así lo exija la necesidad de que todas las personas tengan el mismo esquema de libertad. El segundo principio, parte de la idea de que la regla debe ser la igualdad. Las desigualdades deben ser la excepción y solamente se pueden tolerar en las dos circunstancias que se enumeran en el mismo principio. De esas dos circunstancias o condiciones también se pueden extraer interesantes consecuencias para la fundamentación de los derechos de igualdad previstos por el orden constitucional. Según la primera de ellas, podemos justificar el criterio de protección de los más débiles, que tiene mucha relevancia en el ámbito de los derechos sociales. Solamente a partir de la protección preferente de los más débiles podemos justificar que una desigualdad sea ventajosa para todos. Bien, desde una perspectiva política, el estudio de la igualdad intenta entrar su justificación como valor a proteger y como argumentación para elegir entre los distintos tipos de igualdad que existen en la realidad. Ha sido Ronald Dworkin quien ha distinguido la igualdad económica de la igualdad política. La igualdad económica, de acuerdo con el mismo autor, se puede definir de dos modos distintos. El primero es tomando en cuenta los recursos con que cuentan los individuos, de tal forma que la igualdad económica vendría determinada en términos de riqueza o de ingreso. Segundo modo de definir la igualdad económica no tiene que ver con la igualdad de ingresos o de riquezas, sino con el bienestar de las personas, determinada por la cantidad de recursos de que dispone el individuo para la realización de sus fines.
La segunda variable apunta a Dworkin, que es esta la que recoge mejor los intereses reales de los individuos, pues se enfoca de manera fundamental al bienestar, haciendo de los recursos un elemento puramente instrumental. En términos generales, la igualdad política dentro de una democracia significa que todas las personas que pertenecen a una comunidad pueden participar en la formulación de las normas jurídicas que rigen dentro de esa comunidad y que todas ellas son igualmente elegibles para ocupar los cargos públicos que se determinan por medio del sufragio popular. Me gustaría repetir esta idea porque es una de las ideas fuerza que más impacto puede llegar a tener. La igualdad política dentro de una democracia significa que todas las personas que pertenecen a una comunidad pueden participar en la formulación de las normas jurídicas que rigen dentro de esa comunidad y que todas ellas son igualmente elegibles para ocupar los cargos públicos que se determinan por sufragio popular. Por último, con respecto a la igualdad, vamos a mencionar algunas características de la consideración de la igualdad entre hombre y mujer. Desde las primeras décadas del siglo XX se asomó en el debate público de varios países la reivindicación feminista de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Se trataba de una lucha que venía de antiguo. Comenzaba con los movimientos sufragistas que tenían por objeto lograr el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres. Derecho que, por ejemplo, no fue logrado en países como Suiza sino hasta 1971. Los antecedentes doctrinales de estos movimientos se pueden remontar al menos a las ideas de Condorcet, quien en un trabajo de 1787 manifestaba que la más obvia y evidente violación del principio de igualdad se daba al otorgar a la mitad del género humano un trato discriminatorio. El mismo autor defendió la tesis de que no había razón alguna para negar a las mujeres los derechos de ciudadanía. No se podían sostener en su opinión ni razones fijas como el embarazo o las pasajeras indisposiciones que solamente afectan a las mujeres, entre comillas, ni mucho menos razones intelectuales, puesto que si bien es cierto que en la época en la que escribe las mujeres eran más ignorantes que los hombres, cosa que queda a discusión, el único criterio de la ignorancia es también que muchos varones tuvieran derecho a votar y ser votados. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la sujeción evidente y humillante de la mujer por el diferente trato jurídico que se le daba en muchas legislaciones en comparación con el hombre, causó que algunas cartas constitucionales modernas introdujera expresamente un principio de relación en derechos y otros sexos. La igualdad entre hombres y mujeres se sustenta además en varios textos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1996. La igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral ha tenido un gran desarrollo normativo en el seno de la Unión Europea, a partir del cual la doctrina ha identificado 4 grandes temas como objeto de la prohibición de discriminar por razón de sexo. A. Remuneración. B. Acceso al empleo, promoción y formación profesional. C. Condiciones de trabajo.
y de seguridad social. Vuelvo a repetir. La Unión Europea ha otorgado un seno de gran importancia para el desarrollo normativo de la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral. Así, la doctrina de la igualdad ha identificado 4 grandes temas como objeto de la prohibición de discriminar por razón de sexo. Primer tema, A, remuneración. Segundo tema, B, acceso al empleo. Promoción y formación profesional. Tercer tema, C, condiciones de trabajo. Y cuarto tema, D, seguridad social. Por último, para mencionar la noción sustancial de igualdad. La idea de la igualdad sustancial parte de la afirmación de Aristóteles, en el sentido de que la justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, no sería justo tratar como iguales a quienes no lo son. Y no lo pueden ser porque carecen de las posibilidades para alcanzar una situación igualitaria. Podríamos suponer que los hombres y las mujeres son, en principio, iguales para el efecto de su tratamiento por la ley. Pero si acudimos a las estadísticas, comprobaremos que esa igualdad jurídica se materializa en severas desigualdades fácticas. Lo cual significa, por ejemplo, que las mujeres están relegadas en muchos ámbitos no porque la ley les prohíba ingresar en ellos, sino porque las formas de convivencia social y muchos prejuicios se lo impiden. Lo mismo sucede con algunas minorías. Es verdad que no hay una ley que impida que las personas de color puedan acudir a las universidades en Estados Unidos. Las evidencias demuestran que su ingreso en ellas es notablemente inferior respecto de las personas de raza blanca. La cuestión interesante para el derecho constitucional es si por medio de normas jurídicas se pueden y se deben revertir esas desigualdades, o si el ordenamiento jurídico se debe limitar a prohibir cualquier forma de discriminación por medio de previsión de igualdad formal. Lo que late en este tema es una interrogante más amplia sobre el papel del derecho en las sociedades modernas. ¿Debe el derecho servir solamente para lograr la convivencia pacífica de una comunidad? ¿O puede ser utilizado también para modelar esa misma sociedad según los ideales de justicia de cada época? Es decir, ¿tiene el derecho la capacidad para servir como un motor de transformación social sin por ello dejar de servir a los valores que le dan
legitimidad. Vuelvo a preguntar, ¿debe el derecho servir solamente para lograr la convivencia pacífica de una comunidad o puede ser utilizado también para modelar esa misma sociedad según los ideales de justicia de cada época? Es decir, tiene el derecho, la capacidad para servir como un motor de transformación social sin por ello dejar de servir a los valores que le dan legitimidad. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? O escribirla en el chat porque es larga. Si es que puede. Profe, yo creo que sería lo segundo que dijo, que tiene que impulsar el tema de que cambien las cosas en el país, el derecho, no solo para normar. ¿Se escuchó? Sí. Sí. ¿Qué significa discriminar? Hacer un trato diferente, perjudicial para una persona. Desvalorar a esa persona, como mirarla en menos. Es como distinguir una cosa de otra, porque la discriminación puede ser negativa y positiva, o sea, es como una distinción. Aislarla porque es distinta, como excluirla solo por ya sea raza, etnia o actitudes diferentes que no nos parecen según nuestra cultura. Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, discriminación ofrece dos definiciones. En realidad ofrece dos definiciones del verbo discriminar. Primero, separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Segundo, dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Bueno, la primera acepción a la cual se le alude la Real Academia, ¿cierto? La vamos a categorizar como lexical, ¿sí? O sea, está referida al léxico, ¿cierto? Y no se refiere a ningún uso político, ningún uso sociológico, jurídico ni filosófico. Y, o sea, en ese sentido es técnico, es conceptual, ¿sí? O sea, no es ni técnico ni conceptual, es su lugar mismo, ¿no? Como no tiene, es solamente la lengua regular o léxico. Aquí el verbo discriminar no contiene ningún sentido negativo ni peyorativo, ¿cierto? Solamente habla de separar, distinguir, escoger. No hay ninguna valoración, ninguna expresión
de opinión negativa, nada. Por ejemplo, a los daltónicos, la gente daltónica, las personas daltónicas, no pueden discriminar entre algunos colores, pues no los perciben como distintos o independientes. Bueno, hay otro ejemplo también de la discriminación que es la separación, ¿cierto? En este sentido menos sociológico ni filosófico, sino el ejemplo de un profesor o una profesora, ¿cierto? Cuando al final de los cursos también tiene que hacer una discriminación entre quienes aprueban y quienes no aprueban. Eh, y claro, la valoración supuestamente va más allá de los criterios usuales, sino que tiene que ser una separación lexical. Cuando hablamos de discriminación y queremos hablar de discriminación en términos eh, sociales y políticos, ¿cierto? Nos tenemos que referir más bien a la segunda acepción. Eh, o sea, también es una acepción lexical, solamente que esta vez está cargada ya de un sentido un poco más, eh, un sentido, para quien logra captar la doble palabra. Aquí la discriminación política implica un trato de inferioridad y una diferenciación por motivos como la raza o la religión. En esta segunda acepción, eh, que es seguramente la más extendida en nuestro uso común del idioma, ya hay un sentido negativo. Una persona discrimina a otra, por ejemplo, cuando la considera inferior por ser afrodescendiente, o por ser indígena, o por tener alguna discapacidad. Discriminar entonces es tratar a otros o a otras como inferiores. Y en razón también a ciertas características o atributos que no son agradables para quien realiza la discriminación, ¿no? Por ejemplo, el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, la discapacidad, etc. Entonces, si alguien es considerado inferior por ser indígena, mujer u homosexual, la gente en general, las personas, la sociedad, la cultura en la cual habitamos, ¿cierto? Tiende a decir, a discriminarla. Y bueno, decimos entonces que está siendo discriminado. Seguramente este uso es probablemente mucho más extendido que el primero, ¿no? Y ya se alude a prejuicios negativos que hay, que están frente a la base de la discriminación. Podemos relacionar también la discriminación con la libertad de expresión, ¿cierto? Muchas personas se resguardan en la libertad de expresión al momento de discriminar. Y se hace constantemente. Sin embargo, en este contexto, la libre expresión deja de serlo cuando, cuando se incita o conduce o estimula acciones contra los derechos de otras personas. ¿Ok? La libre expresión deja de ser libre expresión cuando se incita, conduce o estimula acciones contra los derechos de otras personas, contra los derechos de otras personas. De todas maneras, es súper difícil saber cuál es el momento preciso en que una opinión sobre otros temas sexuales, raciales, religiosos o de salud deja de serlo y se convierte en un llamado a la violación de derechos y oportunidades de otros. Entonces, quizá la clave está en determinar cuándo nuestras palabras incitan a, y conducen a acciones contra derechos de otras personas.
Vamos, sin embargo, a tratar de definir un concepto técnico de, del concepto, una definición técnica del concepto de discriminación. Volvemos al artículo 7, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. De una manera similar, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU, se puede leer que voy acabo de ver la pregunta que está ahí. Voy a terminar esto y vuelvo a la pregunta. No voy al tiro a hacer la pregunta. ¿Por qué discriminación en esos ejemplos de daltónico y de profesor? Tiene que ver el caso de un daltónico y de calificar un profesor a un alumno. Estamos hablando, ese tipo de discriminación va a ser en términos de, en la primera acepción, ¿no? De la Real Academia. Estoy hablando del separar, eh, distinguir, ¿no? En términos bien concretos. El daltónico no puede distinguir dos flores, ¿sí? Como si una persona que no es daltónica distingue, ¿cierto? Dos colores distintos. En ese sentido también un profesor, para más que calificar, decía el ejemplo, aprobar, eh, para al finalizar el curso, debe distinguir a los alumnos entre quienes aprueban y quienes no aprueban. Es es una distinción eh, de, como de hecho, ¿no? Son una distinción, no se puede darme por una discriminación ni racial, ni sexual, ni de orientación sexual, mm, ni de ningún caso, ¿no? O sea, debe ser por una valoración técnica previa que se hace, más allá de quién sea la persona en su, en sus características como persona, lo que se hace es una valoración de, de ciertos conocimientos técnicos. De todas maneras, también hay quienes proponen que la evaluación y la calificación y la aprobación o no aprobación de cursos también tiene componentes políticos, también construyen un tipo de sociedad, también, también implica una formulación de la educación, una idea de cómo se debe educar, aprobando o no aprobando. Es decir, son ideas que vienen más de de la pedagogía popular, de entender la educación no como un lugar donde hay que calificar o no calificar, sino más bien aprender y enseñar, ¿no? Pero claro, esas son también posturas al respecto que pueden desarmar este ejemplo
del profesor. Quizás podríamos dejar en cuestionamiento ese ejemplo y lo dejamos de lado y no lo seguimos ocupando, sino más bien nos quedamos con el ejemplo del daltónico. O podríamos agregar otros que pueden ocurrírselo a ustedes. Estábamos viendo... pero son normas del derecho a calificar. Pero son normas, no discriminación. Calificar. No entiendo. Pero son normas el derecho a calificar. Si alguien me puede explicar. No entiendo lo que intenta decir. A ver, no, pues son normas del derecho a calificar, no crear discriminación. Estas normas de educación, profesor. Nos basamos en normas para regular una sociedad. Eso no es discriminación. Nos basamos en normas para regular una sociedad. Eso no es discriminación. Bien, me parece que nos basamos en normas para regular una sociedad. Eso no es discriminación. Eso no es discriminación, ok. Basamos en normas para regular una sociedad. Es una norma del derecho a calificar, no entiendo. Ok, nos basamos en normas para regular una sociedad, eso no es discriminación. Sí, pues no hay pregunta, así que no es pregunta esto, que una basamos en normas para regular una sociedad. Ya, sí, sigo, ya ahora sí, enganché. Usted habla de calificar un profesor. Sí, de que un profesor califique, ok. Cuando, supongo que estás quizás confrontando lo que yo dije, ¿no? O no sé si es confrontación. Yo, o sea, asumo que es confrontación por las letras mayúsculas, pero quizás no es así. Usted habla de calificar a un profesor, es una norma basada en sistemas de ordenamiento jurídico. Ok, sí, es una norma basada. Ya está. Igual estoy interesado en lo que está tratando de... Está tratando de... Sí. Usamos normas para regular una sociedad, eso no es discriminación, ¿ya? Es una norma basada en sistemas de ordenamiento jurídico. ¿Ok? Ya, hay un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Que propone normas para... y que dice que hay que calificar, claro, sí, eso es lo que estaba mencionando. Ah, claro, estamos con la idea del... Ah, el ejemplo del profesor que tiene que calificar. Eh, no discrimina, no, eso, yo digo que el profesor no, un profesor cuando hace la aprobar, no aprobar, supuestamente hay un ejercicio de no discriminación ahí. Sí, en Chile nos basamos en normas y decretos, por ende no sería una discriminación si estoy errado. Ok, ya, pero ojo, que no porque haya normas y decretos no hay discriminación, o sea, hay normas y decretos que esconden discriminaciones, ¿cierto? No toda norma y decreto intenta no ser discriminatoria, siempre hay una, hay una,
hay que leer a veces detrás de las mismas normas o mismas leyes, o mismos decretos, ¿no? No por ser un decreto y norma que esté ya pasado por un mecanismo de selección, ¿cierto? Que es el Parlamento, ¿cierto? O el mismo Poder Ejecutivo que también envía los proyectos, ¿cierto? Eh, que haya pasado por todo un mecanismo de legitimación, ¿cierto? De oficialización, no significa que no tenga discriminación, ¿sí? Que no posea discriminación, ¿ok? Eso no es una condición necesaria, así, términos, para nada, porque recordemos también que a veces se hacen algunas leyes que aparentemente tienen, y es lo que decía yo, como el componente político que siempre hay detrás de cada ley, ¿no? Que son estos componentes políticos ocultos que claramente a veces se realizan para ejercer ciertas acciones que a la larga generan discriminación, ¿no? Y construyen un sistema de discriminación más que discriminaciones puntuales. No sería una discriminación si, ejemplo, un daltónico no puede obtener una licencia de conducir. Eso no es discriminación, es una ley para evitar que ese individuo no puede conducir para evitar accidentes por su condición de salud. ¿Sería discriminación? Buena pregunta. Yo creo, o sea, claro, el daltónico, o sea, mezclamos dos, ya, primero veamos que el daltónico, entramos con el concepto de discriminación, nos salimos de la discriminación del concepto técnico, pero está muy interesante esto. Eh, ya, el daltónico tiene su propia discriminación, ¿cierto? En su realidad. En su construcción de realidad, o sea, él tiene su propia o su propia posibilidad de discriminar en un cierto aspecto de la realidad, ¿cierto? Que cuando mira los colores no logra, o cuando le llegan en realidad las ondas lumínicas, o eso que le llega al ojo, ¿cierto? No logra de separar dos colores. Bien. El daltónico por eso no puede tener licencia de conducir, ¿sí? Si es así, yo no estoy seguro, o sea, yo no sé, pero ejemplo, un daltónico no puede tener, le creo, claro, creo esa afirmación. Eh, ya, el daltónico no puede conseguir la licencia de conducir porque él no puede discriminar. La pregunta es, ¿no es acaso eso una discriminación para él porque no puede discriminar? Eh, Porque no puede discriminar ciertos colores, ¿cierto? Entonces podríamos llegar a pensar en algún momento que el daltónico sí se puede llegar a sentir discriminado, pero tendría que fundamentar por qué hay una discriminación, ¿sí? La pregunta es, si es que hay una discriminación, ¿qué hace que sea discriminado? ¿Sí? El daltónico, en su no posibilidad de discriminar, se ve discriminado, pero ¿cómo él se siente discriminado? ¿Cómo fundamenta su sentimiento de discriminación? Porque al final podríamos decir que la discriminación, por muy técnica también que tenga, debe haber un sentimiento, o estoy equivocado, y de verdad estoy preguntando en términos serios, así como, ¿de dónde nace la idea de discriminación? Como, ¿porque me siento discriminado? ¿Es un sentir o es un darme cuenta racional, analítico, por decirlo de otra manera? Como voy analizando la realidad y me doy cuenta que estoy en una situación de discriminado, ¿sí? ¿O es por un sentimiento? O quizás son ambas, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Y hoy ya son las 9:19. Eh, Díganme qué creen ustedes y cierro voy a cerrar con este texto técnico de lo que significa la discriminación racial. ¿Qué creen? ¿La discriminación es algo que se siente o que se racionaliza? ¿O que se halla en la razón primero? Yo creo que ambas cosas.
Yo creo que tiene que ver con un sentimiento, así como que esa persona se sienta aislada, basta con eso para que ya la estén discriminando, ¿no? O sea que, pero ¿y si estoy siendo discriminado claramente y no lo he sentido? Entonces, ¿no estoy siendo discriminado o sí? Sí, sí está siendo discriminado. Entonces tiene que ver con las dos partes, tanto la razón como el sentimiento. O alguien te tiene que decir, oye, te están siendo discriminado, o alguien tiene que decirlo en vuelta para que ocurra. Ya, voy a cerrar entonces. Oh, se me olvidó. Ahí sí, se me olvidó ponerle el silencio. Am, la discriminación existe, pero no se valida hasta que le están discriminando. Tiene el sentimiento de que le están discriminando, creo yo. Oh, ya. O sea, no sirve mencionar la discriminación de otra persona si esa persona no existe, no, o sea, no concibe su propia discriminación para la ley. Claro, 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 para la ley. Jurídicamente es válida la definición jurídicamente basada en normas, decretos y leyes. Eh, jurídicamente válida la definición basada en normas, decretos y leyes. Ujú. Vamos a leer ah, recordemos que los casos, las cosas de derechos humanos, ¿cierto? Si un país o un estado ratifica esta convención, o sea, la declaración, eh, inmediatamente o sea, bueno, inmediatamente luego de todo un proceso de oficialización, ¿cierto? Pero esto ya se considera como supraestatal, que era la idea de inherencia que yo les contaba en clase. Mm, Entonces, claro, cualquier eh, em, ley, ¿cierto? Cualquier ley que surja dentro de un Estado que ya haya ratificado debe tender a la no discriminación, ¿cierto? Debe tender y debe estar escrito, al menos en una formulación y luego aplicarse también, ¿no? De un modo que no tienda a la discriminación. Pero sabemos que estamos en un país en que esas cosas no ocurren generalmente, ¿no? Porque son varias personas las que inciden, que tienen em, distintas, no sé, voluntades de poder, se diría, ¿no? Cada cual tiene sus propias intenciones y claro, por mucho que legalmente pueda tener una cara visible bonita o un intento de hacer un sistema bonito, de poco sirve si hay financiamiento ilegal detrás, ¿no? Voy a terminar leyendo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU, ¿sí? Que dice que la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico,
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Del mismo modo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU dice: la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Bien, voy a, para cerrar, no voy a, el sentimiento no es válido si la ley determina lo contrario. No entiendo la pregunta. Si me la puede formular de nuevo, lo agradecería y podría intentar responderla. Voy a hacer la última pregunta para cerrar el, el curso, ¿sí? Y si aparece la pregunta, la respondemos. La intento responder, ¿cierto? Que va a ser... ¿Quiénes creen, o sea, en esta configuración arquetípica, ¿cierto? Estoy haciendo la introducción a la pregunta. En esta configuración arquetípica que hacemos de los grupos, ¿cierto? Minoritarios, no sé, LGTBI, pueblos indígenas, o grupos también que en realidad son mayoritarios, pero se han considerado inferiores en términos de poder, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres, etcétera, ¿cierto? Incluso quizás los pueblos indígenas también son mayoritarios, todavía no lo sabemos. La pregunta es, ¿quiénes creen ustedes que es el grupo que actualmente sufre mayor discriminación? ¿Sí? Y si en realidad esta pregunta es abierta para que vayan escribiendo en el chat, ¿no? Y vamos cerrando. Como escriban la palabra nomás, ¿sí? Como quién creen ustedes o que es el sujeto o la sujeta, así como de que ha sufrido, que se puede situar como mayor o que más sufre, no sé, la discriminación, ¿sí? O ya nos vamos a ponerlo quizás en términos de competencia, de quién sufre más. Entonces, ¿Se saquemos ese refiere, más y solamente... profe? Los obesos, la obesidad generalmente son discriminados. Profesor, ¿en eso se puede incluir como comunidad LGTB? La gente de piel oscura. ¿Usted se refiere a que son discriminadas cuando hay sentimientos? ¿Usted se refiere a que son discriminadas cuando hay la comunidad LGTB? Son discriminadas cuando hay sentimientos de punto como para tomar los derechos humanos. Ya, pero eso yo no lo afirmo, ¿sí? No, yo lo puse en cuestionamiento. Cuando pregunté si eh, cuando una persona discriminada es discriminada, es cuando lo siente, ¿cierto? Claro, quizás lo afirmé para eso en un principio, pero después igual lo puse en cuestionamiento. Y fue la pregunta que hacía y que habría.
de diferentes clases sociales también pueden ser un poco de pueblo mapuche, ok. Discriminación. Fue la última pregunta que hizo, que no, mi internet está medio malo. Ah, que Era- ¿quiénes creían ustedes que eran como las personas o que nombres de gente de grupos discriminados en la sociedad? Esa es la pregunta precisa. Puede ser considerada las personas que tienen síndrome de Down. ¿Sí? ¿Eso dijo? Afrodescendientes. Profesor, no puedo escribir en el chat, puede ser la gente que tiene obesidad, ¿A qué? los obesos. Ah, obesidad, gente obesa. Ya. El grupo de homosexuales también realmente tienen discriminación, de ahí salió la ley Zamudio. Ujú. Bien. Em, cerramos la clase entonces, la segregación racial. Que les vaya bien. El día de mañana hacemos... Profesor, Sí, profesor. Ah, consulta, desde ahora los talleres, como ya empezó el semestre, por así decirlo, ¿van a ser evaluados o no? no aún, pero sí vamos a tener alguna nota al menos. ¿Sí? Ah, ya, porque como hemos hecho varios, pensé que podían llevar alguna nota. Podría ser. No estoy cerrado a esa propuesta. Bien, Ya, profesor, gracias. que les vaya súper bien, que tengan buena semana. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. la grosería.